En la resolución de triángulos oblicuángulos nos podemos encontrar con estos cuatro casos. O bien conocemos los tres lados, o bien dos lados y el ángulo que está en medio de ellos, el ángulo comprendido, o bien dos lados y el ángulo opuesto a uno, o bien un lado y dos ángulos. Y se trata de determinar el resto de elementos de ese triángulo. Para comenzar vamos a empezar con el primer caso, los tres lados. Pongamos que tenemos un triángulo de ángulos A, B y C, y cuyos lados miden 10, 7 y 6. En estos casos lo mejor es recurrir directamente al teorema del coseno. Y en el teorema del coseno lo que podemos decir es que un lado elevado al cuadrado, es decir, por ejemplo, 10 elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, 6 al cuadrado más 7 al cuadrado, menos el doble del producto de ambos lados, por el coseno del ángulo que determinan. Y en nuestro caso, el ángulo que determinan 7 y 6 es precisamente B. O si lo prefiere, es el ángulo que está enfrente del lado que mide 10. Y si de ahí despejamos el coseno de B, eso nos va a dar una fracción donde en el numerador vamos a tener 100 menos 36 menos 49 y en el denominador menos 2 por 6 y por 7. Recurrimos directamente a la calculadora y realizando las operaciones indicadas, eso nos arroja el siguiente valor, menos 0,1786. Es decir, el ángulo B es aquel ángulo cuyo coseno da esta cantidad, así que sencillamente recurrimos a la función arco coseno. Y si calculamos el arco coseno de esa cantidad, ya tenemos el ángulo. El ángulo es 100,287. Lo escribimos. El ángulo B es 100,287 y, lógicamente, los otros ángulos lo podemos calcular también recurriendo al teorema del coseno. Vamos a ver el ángulo A, que es el que está enfrente de 7. 7 elevado al cuadrado es igual a 6 elevado al cuadrado más 10 elevado al cuadrado, la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble del producto de ambos lados por el coseno del ángulo que determinan, es decir, del coseno de A. Enfrente de 7 tenemos A. Luego nosotros estamos intentando calcular el valor de A. Coseno de A sería igual, despejando el coseno de A de esa expresión, a 49 menos 36 menos 100, partido todo ello de menos 2 por 6 y por 10. Nos vamos de nuevo a la calculadora, realizamos las operaciones indicadas y eso nos da 0,725. Igual que antes, A será el arco coseno de 0,725 y de nuevo en la calculadora esto nos arroja el valor 43,53. Ya tenemos dos de los ángulos. El tercer ángulo es más fácil determinarlo por diferencia, es decir, sabemos que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo es 180. Así que si a 180 le restamos los otros dos ángulos, tendremos el valor que estamos buscando. Por tanto, en nuestro caso, ese valor no es otro que 36,182. Quizá este es uno de los casos más claros. Ahora nos vamos al segundo caso, al que se trata de determinar los diferentes elementos del triángulo conocidos dos lados y el ángulo comprendido. Pongamos este caso. El ángulo C mide 41 grados 30 minutos y los lados que conozco, que son los que determinan ese ángulo, son 4 y 6. Lo que está claro es que si recurrimos directamente al teorema del coseno, vamos a poder averiguar cuánto mide el lado que está enfrente de ese ángulo. Y es que C elevado al cuadrado sería igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble del producto de esos lados, por el coseno del ángulo que determina. Y si me llevo esto a la calculadora, me da 16,05. Si a ello les traigo la raíz cuadrada, obtendré el valor de C. Y C en nuestro caso no es otra cosa que, haciendo los cálculos pertinentes, 4,006. Ya lo tenemos. Vale, ahora podemos combinar lo que sabemos con el teorema del seno y de esa manera podemos averiguar el valor de los otros ángulos. También podríamos recurrir, igual que en el caso de antes, al teorema del coseno, pero bueno, vamos a variar un poco. 4,006, el lado que mide C, es al seno del ángulo que tiene enfrente, como por ejemplo 6 es al seno de A, al ángulo que tiene enfrente. Luego, si de aquí despejamos el seno de A, el seno de A sería igual a 6 por el seno de 41 grados 30 minutos, dividido directamente entre 4,006. De ahí hacemos los cálculos pertinentes
y el arcoseno nos dará directamente el ángulo. Y el ángulo en este caso es 82,95. O si lo prefieres, 82 grados, 57 minutos, 3,34 segundos. Dicho esto, el ángulo que nos falta, sencillamente lo que tenemos que hacer es restarle los otros, los que acabamos de calcular, y entonces tendríamos el ángulo que faltaba, que en este caso da 55,55, lo que es lo mismo, 55 grados 33 minutos. Vamos a por el tercer caso. Y el tercer caso es el que más complicaciones puede llegar a tener. Nos dice dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Vamos a dibujar esto bien. Este es mi triángulo, un triángulo cualquiera, del que conozco el ángulo A, que mide 62 grados 15 minutos, el lado A, que mide 8, y el lado B, que mide 5. Pues bien, se nos pueden presentar hasta 4 casos diferentes y 4 maneras distintas de resolverlo en consecuencia. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Si A fuese más pequeño que B por el seno de A, es que sencillamente el triángulo no existe. Otra situación diferente se nos daría si ocurre que A es igual a B por el seno de A. En estos casos es que estamos hablando de un triángulo rectángulo y lo resolveríamos sin más. Pero quizá la parte más compleja es cuando nos vamos a enfrentar con dos triángulos, es decir, con dos soluciones posibles. Y eso se va a dar cuando A sea mayor que B por el seno de A y al mismo tiempo A sea más pequeño que B. El último caso, el caso único, sería que si A es mayor que B por el seno de A y además se cumple que A es mayor o igual que B, estaríamos hablando de una solución única. En otro vídeo entraremos en detalle con relación a este ejercicio concreto y pondremos todos los casos posibles que se nos presentan en este esquema. De entrada, para nosotros A vale 8 y B vale 5, con lo cual lo que vamos a calcular es ese B por el seno de A. 5 por el seno de 62 grados 15 minutos. Nos vamos a la calculadora, realizamos la operación y comprobamos que eso nos da 4,42, con lo cual se cumple que A es mayor que B por el seno de A. Y además resulta que A es mayor, A vale 8, que B. B valía 5. Luego estamos hablando del caso en que lo que tenemos es una solución única. Y en base a esto nosotros vamos a resolver el ejercicio. Pero si nosotros no nos hacemos el planteamiento inicial de saber a qué tipo de problema nos estamos enfrentando, probablemente nos equivocaríamos en la solución. Vamos a resolverlo sin mayor historia. Es decir, aquí podríamos perfectamente utilizar el teorema del seno. Y diríamos que 8 es al seno de A, es decir, al seno de 62 grados 15 minutos, como por ejemplo 5B es al seno del ángulo opuesto. Y en este caso el ángulo opuesto se llamaría B. Y despejando de ahí resulta que el seno de B es igual a 5 por el seno de 62 grados 15 minutos, partido todo ello, de 8. Luego, si hacemos esos cálculos y operamos con la función arcoseno, tendremos el ángulo que queremos averiguar, que en este caso es 33,5811. Bueno, borramos un poco todo lo que tenemos hecho. Ya tenemos dos ángulos, nos falta el tercer ángulo y también nos falta el tercer lado. Luego, el ángulo C es muy fácil de determinar. Sería 180 menos la suma de los otros dos. Y si hacemos eso nos da 84,17. Ya tenemos el ángulo C y ahora se trata de determinar el lado que nos falta, el lado C. Y el lado C tendría que ser igual a la raíz cuadrada, estamos aplicando el teorema del coseno, de la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble de su producto por el coseno del ángulo que forman, que es justo el que acabamos de calcular, que era 84,17. Y si hacemos ese cálculo, ya tenemos el valor, y el valor es 8,993. Solo nos falta un caso, el caso en que conocemos un lado y dos ángulos. Vamos a por ello. Este va a ser nuestro dibujo y este va a ser nuestro problema. Tenemos un lado y los dos ángulos
45 grados y 76 grados. Determinar el ángulo que tiene enfrente es la cosa más sencilla del mundo. El ángulo A sería igual a 180 menos la suma de los otros dos. Y eso nos da directamente 59. Y para determinar el lado C, solo tenemos que aplicar el teorema del seno. C sería el seno de 76 al seno del ángulo que tiene enfrente, como 5 es al seno del ángulo que tiene enfrente, que era 59. Así que de aquí podemos despejar el valor de C, que sería 5 por el seno de 76 partido del seno de 59. Y realizando los cálculos, eso nos da 5,66. Y para determinar el lado B, volvemos a aplicar el teorema del seno. B sería el seno del ángulo que tiene enfrente, que es 45 grados, como 5 es al seno del ángulo que tiene enfrente, que son 59 grados. De ahí podemos despejar perfectamente el valor de B, que sería igual a 5 por el seno de 45, partido por el seno de 59. Y eso nos da directamente 4,12. Y ya tenemos el lado. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.